Saludos, hoy una historia fantástica de valor. La leyenda de Nimrod el derrotado. Nos trasladaremos 4000 años en el tiempo. Iremos a Asiria, a la antigua ciudad de Borsippa, y contemplaremos la torre de Nimrod. Será un agradable paseo, matizado por enseñanzas de la sabiduría hiperbórea que hasta hoy se habían mantenido en el más riguroso secreto. Y gracias a estos milenarios conceptos, al retomar la historia del Dr. John Dee, su proyecto Thule será claramente comprendido por nosotros. En el segundo milenio hace una invasión trajo a los hiperbóreos casitas a Asiria. Eran oriundos del Cáucaso y portaban una piedra sagrada junto al estandarte del águila leontocéfala. El águila con cabeza de león, con las alas despegadas, aprisionaba entre sus garras dos moruecos que eran el símbolo del dios semita, Enlil, Jehová Satanás, adorado en la Mesopotamia por todas las tribus, entre ellas los pastores amitas o abiros, que luego irían con Abraham a Palestina y Egipto. Este mismo estandarte sería llevado luego, miles de años más tarde, por otros pueblos bárbaros, también oriundos del Cáucaso, esta vez de raza germánica. Pero entre las garras del águila ya no se hallaban los moruecos sino el cordero, símbolo de ese dios de los pastores que intentaban usurpar la milenaria figura hiperbórea de Cristo Lucifer. Los casitas venían siguiendo los dictados de su dios arquero Chus, quien había hecho pacto con los sacerdotes a fin de que dicho pueblo participara en la guerra cósmica. En la ciudad de Borsippa, al norte de Nínive, el rey Nimrod, utilizando la técnica numérica de los Zigurat, hizo construir una enorme torre sobre un vórtice de energía telúrica. He aquí lo que se pretendía: atacar la morada de los demonios inmortales, es decir, Chan Shambhala. Este propósito, que puede parecer hoy producto de una desenfrenada fantasía, es sin embargo perfectamente posible, y la prueba de ello está en el éxito obtenido por Nimrod cuando su élite de guerreros arqueros hizo blanco y derribó a varios de los demonios inmortales. Hay en todo esto que estamos narrando elementos de la sabiduría hiperbórea, de modo que si no se intuye la verdad por intermedio de la mine, difícilmente pueda comprenderse de qué estamos hablando. En la antigüedad, cuando la influencia del Kali Yuga no era tan importante y en algunos remanentes atlantes aún se conservaban los recuerdos de la sabiduría hiperbórea y de la guerra contra el demiurgo, la tarea de fundar pueblos y ciudades exigía el concurso de sacerdotes especialmente dotados. Lo mismo para la elevación de ídolos o efigies sagradas cuya utilidad, que no era la mera adoración, hoy se ha olvidado. El elemento más importante que se tomaba en cuenta para tales fundaciones era la ubicación de las corrientes de energía telúrica. En segundo lugar figuraban las coordenadas astrológicas a las que, sin embargo, la ceguera de los hombres suele otorgar preeminencia en algunas épocas. Justamente, el poderío o supervivencia de una ciudad dependen de la correcta situación geográfica en que se erijan, y si, por ejemplo, ciudades como Roma o Jerusalén han durado milenios, es porque están asentadas sobre grandes centros de fuerza. Hace miles de años los encargados de precisar el lugar de emplazamiento de una ciudad eran llamados cainitas, sacerdotes sacrificadores que conocían la magia de la sangre derramada. Estos homicidas sagrados, que eran saoríes, es decir sensibles a las fuerzas de la tierra, luego de detectar un vórtice conveniente, efectuaban el sacrificio humano destinado a polarizar la energía telúrica y obtener un fenómeno de resonancia con la sangre de la raza, de manera que el lugar se convierta en amigo de sus habitantes y enemigo de futuros invasores. De tales asesinatos rituales con fines de fundación, recordamos por ejemplo a Rómulo que, para asegurar la inviolabilidad de las murallas de Roma, debió ejecutar a su gemelo Remo, etc. Se puede entonces matar a los inmortales, que solo lo son si no se ejerce violencia contra ellos, pues habitan un pliegue del espacio en el que el tiempo transcurre de un modo diferente, de tal suerte que sus cuerpos se mantienen fisiológicamente estables en una edad determinada. Con esta terrible afirmación completamos el paréntesis doctrinario que abrimos más atrás. Estamos en virtud de lo expuesto, en condiciones de interpretar la hazaña del cita hiperbóreo Nimrod. Por ejemplo, podremos ahora calificar a los casitas como gran potencia racial por haber llevado, de acuerdo a nuestra definición anterior, al teatro de operaciones a la guarida de los demonios inmortales. Prosigamos, entonces, con el relato. Repetimos lo dicho al comienzo. Los casitas habían pactado con su dios arquero Cus para participar en la contienda celeste. Eran guerreros temibles, perfectamente capaces de hacer frente a bestias, hombres o demonios.
Peregrinaron durante años hasta que los sacerdotes cainitas decidieron que la serpiente de fuego más poderosa, esto es, el vórtice de energía telúrica, se hallaba dentro de los límites de la ciudad de Borsippa, que ya existía y estaba habitada por una tribu de raza semita. Ello no representó ninguna dificultad para un pueblo decidido a librar combate a demonios infernales. En breve tiempo los casitas dominaban la plaza y sus sacerdotes cainitas realizaban los rituales necesarios para calmar a la serpiente de fuego. Inmediatamente después pusieron en práctica una estrategia adecuada para la inminente ofensiva. De ella debemos destacar dos tareas que demuestran la capacidad de los sacerdotes cainitas. La primera consistió en entrenar a una élite capaz de resistir a la poderosa magia que los demonios emplearían al abrirse la puerta del infierno. Esta élite hiperbórea, ancestro lejano de la SS, tendría la sagrada misión de exterminar a los demonios, faena alucinante en la que seguramente perderían la vida o la razón. La otra tarea era quizá la más simple de ejecutar, pero la que requeriría de mayor destreza en el manejo de la sabiduría hiperbórea, construir la torre mágica que, merced a la armonía de sus exactas dimensiones, su forma y su funcionalidad, canalice la energía telúrica dispersándola en torno al ojo de la espiral de energía. En la arquitectura de templos lo más importante, desde el punto de vista de la funcionalidad ritual, es el plano de la base, su símbolo. Los más utilizados son la base circular, en cruz u octogonal, aunque también se han construido con base rectangular, pentagonal, hexagonal, etc. Pero en la arquitectura hiperbórea de guerra suelen construirse edificios semejantes a templos cuyo plano de la base casi siempre es un laberinto. Debe utilizarse tal figura debido a exigencias técnicas de la canalización de energías telúricas, y podemos agregar que la aplicación de la técnica de los laberintos es otra de las 7 maneras de abrir puertas inducidas. Por supuesto, no cesamos de repetir que los productos de estas técnicas hiperbóreas no son automáticos, es decir, incluyen en su funcionalidad la participación de viryas entrenados. El plan de guerra de Nimrod constaba, entonces, de 3 pasos. Primero, abrir la puerta al plano Chan Chambalá. Segundo, acceder al famoso umbral de la iniciación sinárquica. Tercero, atacar, atacar, atacar. Complementando esta colosal estrategia, existían una serie de detalles logísticos, como por ejemplo la elección de las armas o la posibilidad de emplear las antiquísimas corazas mágicas de la Atlántida. Con respecto a las armas, los sacerdotes cainitas decidieron que los guerreros emplearían flechas construidas según una antigua fórmula, las plumas serían de ibis, las varas, de acacia del Cáucaso, y las puntas, de piedra. Serían pequeñas estalactitas perfectamente cónicas, recogidas de unas cavernas profundas y misteriosas que una tradición chamán afirma se conectan con el reino hiperbóreo de Agartha. En cuanto a las corazas mágicas, es fácil figurarse hoy, a la luz de la moderna tecnología electrónica, como sería un campo electrostático precipitador de materia envolvente de todo el cuerpo. Sin embargo, esta coraza electrónica, llamada mágica en la época de Nimrod, era una defensa común en los días de la Atlántida hasta unos 12.000 años atrás. Los sacerdotes cainitas solo lograron dotar por algunas horas de tal campo protector al rey Nimrod y a su general Ninurta, pues nadie más en el pueblo contaba con las condiciones de pureza necesarias para aplicar la antiquísima técnica. Solo 2 guerreros cuando la Atlántida contaba con ejércitos enteros que empleaban el abrigo de metal. Esta técnica sufrió una lenta degradación hasta desaparecer completamente debido a la confusión sanguínea. En un principio, cuando los Siddhas vinieron a la Tierra hace millones de años, revistieron su cuerpo físico con una coraza de fuego. Luego, en la lejana Lemuria, los sacerdotes, reyes y guerreros materializaban minerales por lo que solían llamarse hombres de piedra. Y finalmente, en pleno Kali Yuga Atlante, los Siddhas de la faz tenebrosa materializaban corazas de metal en torno a su cuerpo, las que los protegían de golpes de espada o lanza a la manera de nuestras medievales cotas de malla. La coraza atlante de metal materializado es, por otra parte, el origen de la leyenda judía según la cual Nimrod poseía las vestimentas que Adán y Eva lucieron en el paraíso. Las habría obtenido de Cam, uno de los hijos de Noé y, más adelante, luego de luchar con Esasi, otro gran cazador, las habría perdido. Estas leyendas se hallan en los Midrash talmúdicos Sefer Hayazar, siglo XII, y Pirkei Rabbi Eliezer, 90-130 después de Cristo, y también en el Talmud babilónico, 500 después de Cristo, etc.
Los guardianes del umbral cuentan también con corazas y armas poderosas, entre ellas, por ejemplo, el rayo Om, un arma atlante con la que los dulces maestros de sabiduría de Chan Chambalá suelen desintegrar a los discípulos que se muestran díscolos. Parece un enemigo terrible el así armado, pero eso es pura apariencia, solo poderío material. Los guerreros de Nimrod portarían el signo hiperbóreo de HK, la runa de fuego que ningún demonio inmortal puede enfrentar. Y mucho menos los 200 hiperbóreos de la faz tenebrosa. Ese signo representa para ellos la verdad, el recuerdo inevitable del origen divino abandonado. Y, como a la gorgona, no les resulta posible mirarlo sin padecer grave riesgo. Cuando la torre estuvo lista se dispuso, en el templete de la cúspide, una columna metálica de hierro, cobre, plata y oro, rematada con una gigantesca esmeralda. Dicha piedra había sido entregada a los casitas por el dios Cus cuando los comprometió a la lucha con el demiurgo Enlil, Jehová Satanás, cuya morada estaba en Babilonia. Y según contaban los sacerdotes entre susurros, la piedra sagrada había sido traída de Venus por los dioses que acompañaban a Cus cuando llegaron a la tierra, antes que el hombre existiera. Durante las muchas décadas que duró la travesía de los bárbaros, desde las laderas del monte Elbrus, en el Cáucaso, la posesión de ese presente del cielo fue el estímulo que permitió afrontar todo tipo de penalidades. Era el centro en torno al cual se formaba la raza, era el oráculo que posibilitaba oír la voz del dios, y era la tabula regia donde se podían leer los nombres de los reyes. Era también el signo primordial ante el cual los demonios retrocedían aterrados y contra el cual ninguna potencia infernal tenía poder. Por su intermedio se abriría en el cielo la puerta del infierno y podría entablarse el combate sin tregua contra los servidores de quien encadenó el espíritu divino en la materia. Muchos pueblos han sido llamados bárbaros por otros pueblos más civilizados, aludiendo a su salvajismo e inconsciencia. Pero se necesita ser bárbaro para pactar con los dioses y tomar parte de la guerra cósmica. Solo la garantía de la pureza sanguínea de unos bárbaros, intrépidos e inmunes a las heladas satánicas, puede decidir a los dioses a poner en el mundo la piedra angular de una raza sagrada. En otras palabras, las heladas, las tentaciones de la materia, están tendidas en todas partes, y por eso se necesita ser bárbaro o fanático, pero también ingenuo, como niño, o como Parsifal el loco puro de la leyenda arturiana. Finalizada la construcción del Sigurat, se enviaron mensajeros a las restantes ciudades y aldeas casitas pues su reino incluía a Nínive y otras ciudades menores, así como numerosos campamentos septentrionales que llegaban hasta el lago Van e incluso alcanzaban las laderas del Ararat. Miles de embajadores fueron llegando a Borsippa para apreciar la torre de Nimrod y rendir homenaje a Istar, la diosa de Venus, y a Cus, su dios racial, esposo de Istar. También llegaron del sur, de Babilonia a la que acababan de conquistar, un pequeño número de sus primos hititas, con quienes los casitas partieron juntos muchas décadas atrás, desde el Cáucaso. Todo se preparó para el solsticio de verano, el día en que Chan Chambalá está más cerca de nuestro plano físico. Ese día el pueblo de Borsippa estuvo reunido junto al gran Sigurat y un contraste de emociones se adivinaba en todos los rostros. Los invasores casitas, cazadores y agricultores, es decir cainitas, demostraban abiertamente su salvaje alegría por culminar una empresa que les había absorbido varias generaciones. Y en esa alegría furiosa latía el anhelo del próximo combate. Dice un antiguo proverbio ario, el furor del guerrero es sagrado cuando su causa es justa. Pero si esta sed de justicia le lleva a enfrentar a su enemigo 1000 veces superior, entonces necesariamente debe ocurrir un milagro, una mutación de la naturaleza humana que lo lleve más allá de los límites materiales, fuera del karma y del eterno retorno. Leónidas en las Termópilas ya no es humano. Será un titán, un dios, pero jamás un hombre común. Por eso el pueblo de Nimrod en su furia santa presentía la próxima mutación colectiva, se sentía elevado y veía disolverse la realidad engañosa del demiurgo Enlil. Hervían de valor y así purificaban drásticamente su sangre. Y en esa sangre pura, bullente de furia y de valor, al agolparse en las sienes trae el recuerdo del origen, despierta la mine y hace desfilar ante la vista interior las imágenes primigenias. Sustrae, en una palabra, de la miserable realidad del mundo y transporta a la verdadera esencia espiritual del hombre. En estas circunstancias mágicas no es extraño que todo un pueblo gane la inmortalidad del Valhalla. Contestando con dicha euforia guerrera se advertía una angustia retratada en los rostros de numerosos ciudadanos.
Eran quienes constituían la primitiva población semita de Borsippa, pastores y comerciantes que adoraban desde siempre al demiurgo Enlil. Según sus tradiciones, Jehová Satanás había preferido al pastor Abel y despreciado al agricultor Caín, lo que es coherente puesto que pastor es el oficio del Pasu, hijo de Jehová, según enseña la sabiduría hiperbórea. Por estas razones, guardaban un odio profundo contra el rey Nimrod y los sacerdotes cainitas. Un odio como solo pueden sentir los cobardes, aquellos que, en todo semejantes a los moruecos y ovejas que apacentan, se autodenominan pastores. Ese odio al guerrero es el que, disfrazado hipócritamente, exalta las virtudes del sentimentalismo, la caridad, la fraternidad, la igualdad y otras falsedades que conocemos muy bien por sufrirlas en esta civilización de pastores en que nos ha hundido el judeocristianismo de la sinarquía. Y ese odio, que estamos considerando, surge y se nutre de una fuente denominada miedo. Miedo y valor, he aquí dos opuestos. Ya vimos el poder transmutador del valor, cuya expresión es el furor del guerrero. El miedo en cambio se expresa por el odio pusilánime y refinado, el que después de múltiples destilaciones da la envidia, el rencor, la maledicencia y toda clase de sentimientos insidiosos. El miedo es pues un veneno para la pureza de sangre, como el valor es un antídoto. La exaltación del valor eleva y transmuta, disuelve la realidad. La exacerbación del temor, en cambio, hunde en la materia y multiplica el encadenamiento a las formas ilusorias, aumenta la participación mística. Por eso los pastores semitas de Borsippa murmuraban entre dientes las oraciones de Enlil mientras, como hipnotizados de terror, contemplaban la ceremonia cainita. A primera hora de la mañana, cuando Chamas, el sol, recién había despertado, los tambores y las flautas ya estaban electrizando el aire con su ritmo monótono y ululante. En las distintas terrazas de la torre las sacerdotisas danzaban desenfrenadamente mientras repetían sin cesar Cus, Cus, invocando al dios de la raza. Los sacerdotes, en número de 70, oficiaban los ritos previos a la batalla instalados en torno al enorme mandala laberíntico construido en el piso del templete superior con mosaicos de lapislázuli, réplica exacta del laberinto de la base del Sigurat. En todo el templo predominaba el color azul, destacándose con un intenso y titilante brillo la gran esmeralda verde consagrada al espíritu de Venus, la diosa que los semitas llamaban Istar y los sumerios Inanna o Ninarsag. Mientras los sacerdotes permanecían bajo el techo del templete superior, afuera, en los pasillos laterales el rey Nimrod y los 200 guerreros se preparaban para morir. El clímax bélico iba increciendo a medida que pasaban las horas. Cerca del mediodía podía observarse un vapor ectoplasmático color ceniza que se colaba por las columnas del templete superior y giraba lánguidamente alrededor de este, envolviendo en sus caprichosas volutas a los imperturbables guerreros. Dentro del templo el vapor cubría la totalidad del recinto, pero no sobrepasaba la cintura del más alto de los sacerdotes. La muchedumbre que permanecía petrificada observando la cúspide de la enorme torre asistió de pronto, atónita, a un fenómeno de corporización del vapor. Al principio solo algunos lo advirtieron, pero ahora era visible para todos. La nube adoptaba formas definidas que permanecían un momento para disolverse y volverse a corporizar nuevamente. El motivo principal de los misteriosos relieves del vapor lo constituían fundamentalmente figuras de ángeles. Ángeles o dioses, pero también diosas y niños. Y animales, caballos, leones, águilas, perros, etc. Y carros de guerra. Era todo un ejército celeste el que se materializaba en la nube vaporosa y giraba lentamente alrededor del templo. Y al pasar los carros de combate, tirados por briosos corceles alados, los ángeles guerreros alentaban claramente a Nimrod. También lo hacían las mujeres, pero conviene que nos detengamos un instante en ellas porque la sola contemplación de su belleza hiperbórea basta para iluminar el corazón del Viria más pasivo y arrancarlo de las garras del engaño. Oh, las mujeres hiperbóreas. Tan bellas. Lucían una corta falda ceñida en la cintura por delgado cordón del que pendía, al costado, la vaina de una graciosa y temible espada. El arco cruzado sobre el pecho y a la espalda el nutrido carcaj. Las trenzas de oro y plata de un cabello que se adivinaba tan suave y ligero como el viento. Y los rostros, ¿quién sería capaz de describir esos rostros olvidados, tras milenios de engaño y decadencia, rostros que, sin embargo, están grabados a fuego en el alma del guerrero, casi siempre sin que él mismo lo sepa?
¿Quién osaría hablar de esos ojos centelleantes de frío coraje que irresistiblemente incitan a luchar por el espíritu, a conquistar el brillo? Ojos de acero cuya mirada templará nuestro espíritu hasta el instante anterior al combate, pero que, luego de la lucha, milagrosamente serán como un bálsamo de amor helado que curará toda herida, que calmará todo dolor, que resucitará eternamente al héroe, aquel que se mantiene tenazmente en el sendero del retorno. Y quien, por último, se atrevería a mencionar siquiera sus sonrisas primordiales ante las cuales palidecen todos los gestos humanos, ante cuyos sonidos cantarinos se apagan las músicas y rumores de la tierra. Risa transmutadora que jamás podría resonar entre la miseria y el engaño de la realidad material y que, por eso, solo puede ser oída por quien también sabe escuchar la voz de la sangre pura. Imposible intentar esbozar la imagen purísima de aquellas mujeres hiperbóreas, eternas compañeras de los Idas, cuya proyección en el vapor ectoplasmático se producía gracias a la poderosa voluntad de los sacerdotes cainitas. Solo agregaremos que dichas imágenes eran enormes. Mientras las otras figuras giraban a cierta distancia de los guerreros casitas, ellas se desprendían para abrazarlos y acariciarlos, y entonces podía apreciarse su tamaño. Doblaban en altura al rey Nimrod, el guerrero más alto de Borsippa. El pueblo veía claramente estas efusiones, y aunque era evidente que las diosas hablaban a los guerreros en tono imperativo mientras señalaban hacia el cielo, nadie de entre ellos hubiera podido oír si realmente aquellos fantasmas emitían algún sonido, pues el ritmo frenético de las flautas, tambores, tímpanos y arpas era ensordecedor. Pero tal vez las mujeres hiperbóreas estuviesen hablando directamente al espíritu, tal vez sus voces se dejasen oír dentro de cada guerrero como dicen que sienten los augures. Envueltos en ese frenesí, pero momentáneamente pasmados de asombro por las alteraciones de la blanca nube, los ciudadanos de Borsippa no advirtieron cuando una de las sacerdotisas abandonó la danza. Subió corriendo los pisos que faltaban para llegar al templo, pero antes de entrar, el vapor tomó la forma de una multitud de niños alados que revolotearon en torno a ella derramando sobre su cabeza etéricos líquidos de no menos etéricas ánforas. Sin embargo, tales manifestaciones sobrenaturales no la detuvieron. Ungida de pies a cabeza por los graciosos querubes, avanzó resueltamente e ingresó en el templo. Los 70 sacerdotes, al advertir su irrupción, cesaron todo canto, toda invocación, y volviéndose hacia ella, la miraban fijamente. Al fin la sacerdotisa detuvo su ligero paso adelante de la entrada al laberinto y, sin decir palabra, tiró de un cordón y dejó caer su túnica, quedando completamente desnuda, salvo las joyas. Estas eran sumamente extrañas, 4 pulseras de oro serpentiformes, que llevaba arrolladas una en cada tobillo y una en cada muñeca, un collar semejante a las pulseras, una tiara tachonada de piedras lechosas y opacas, 2 pendientes y 2 anillos serpentiformes, y una piedra roja en el ombligo. De todo el conjunto, lo que más impresionaba por el exquisito diseño y la habilidad de los orfebres, eran las pulseras. Cada una daba 3 vueltas, las de la pierna y brazo izquierdo con la cola de la serpiente hacia afuera y la chata cabeza hacia el interior del cuerpo. Las pulseras enrolladas en la pierna y brazo derecho mostraban a la serpiente como saliendo del cuerpo. En el collar, la serpiente apuntaba con su cola hacia la tierra y la cabeza, extrañamente bicéfala esta vez, quedaba justo bajo la barbilla. Todas las serpientes tenían unas pequeñas piedras verdes incrustadas en los ojos y el cuerpo labrado y esmaltado de vivos colores. Al ver estas maravillosas piezas de orfebrería nadie habría sospechado que eran en realidad delicados instrumentos para canalizar energías telúricas. La muchacha es de una belleza que quita el aliento. Podemos observarla mientras recorre con paso seguro el laberinto que parece conocer muy bien, pues casi no se distingue del piso, bajo la densa nube de vapor ectoplasmático. Si llegase a equivocar el camino, si diese con una valla, sería tomado como mal augurio y debería suspenderse la operación hasta el siguiente año. Pero la sacerdotisa no vacila, tiene abiertos los 1000 ojos de la sangre y ve allá abajo, en la base de la torre, como la energía telúrica, cual irresistible serpiente de fuego, también recorre el laberinto resonante. Y todos confían en ella, en la terrible misión que ha emprendido, que comienza allí pero se prolonga en otros mundos. Confían porque es una sacerdotisa maga, nacida quinta en una familia de saoríes, de sangre tan azul que las venas quedan dibujadas como árboles tupidos bajo la piel transparente. Todos piensan en ella mientras recorre el laberinto cantando el himno de Cus.
Los sacerdotes contienen la respiración mientras las esbeltas piernas de la sacerdotisa recorre con destreza los últimos tramos del mosaico laberinto, ya está por llegar a la salida. Ha triunfado. Pero ese triunfo significa la muerte, según veremos enseguida. Justo al final del laberinto se halla la columna de piedra y metal a donde refulge con raro brillo la esmeralda hiperbórea. La sacerdotisa se detiene frente a ella y, elevando los ojos al cielo, asciende los 3 peldaños que conducen a la base de la columna, la cual es de baja altura pues la esmeralda apenas llega al nivel de su pubis. Cosa curiosa, la esmeralda ha sido tallada en forma de vagina, con una hendidura central, la cual es posible ver pues se halla en la faceta superior, la que se encuentra enfrentada con el techo del templo. Por el contrario a la sacerdotisa, a pesar de hallarse desnuda, no es posible observar su sexo porque un pliegue de carne le cubre el bajo vientre, absolutamente lampiño. Esta característica física, que hoy en día solo conservan las mujeres bosquimanas, es la prueba más evidente de su linaje atlante hiperbóreo. Las mujeres Cro-Magnon poseían una pollera natural de piel y las princesas egipcias de las primeras dinastías también, como pueden comprobarse en numerosos bajorrelieves. La sacerdotisa ha recorrido el laberinto, ha guiado a la serpiente hasta el templo superior y la ha conducido a través de la columna de piedra y metal. Ahora su ingea cabeza comienza a presionar bajo la esmeralda hiperbórea encendiéndola mágicamente y bañando de luz verde el enorme recinto y a todos sus ocupantes. Afuera, el retumbar de tambores y flautas ha adquirido un ritmo tan rápido y una intensidad tal que resulta imposible pensar o hacer otra cosa que no sea contemplar el Sigurat, el templo de la cima, rodeado por Nimrod y sus arqueros. Estos últimos, mientras tanto, observan a través de las columnas la escena interior, invisible para el pueblo reunido junto a la base del Sigurat. Es ya el mediodía, el momento preciso en que Chama se halla en lo alto. La voz grave de uno de los 70 sacerdotes se dirige a la bella sacerdotisa hablando con frases cortas, pronunciadas con la cadencia de una oración ritual: «Oh princesa Isa, la suerte de la raza está en tus manos. Hemos recorrido muchas tierras y atravesado incontables países para llegar hasta aquí buscando dar la batalla final. Años de caminos y penurias desde que abandonamos las montañas sagradas a donde nacimos 2 veces y en cuya cima Cus nos reunía y nos hablaba de los tiempos primordiales. Conocimos en esos lejanos días que no somos de aquí. Y, luego de recordar nuestro divino origen, ¿cómo podíamos permanecer allí, engañados por él, el anciano Enlil? Sí, todo se envileció ante nuestra vista. Los campos se agostaron súbitamente, las flores tornaron horrible su perfume, y el calor de Chamas ya no nos pareció bueno. De pronto vimos las espigas raquíticas y hasta las montañas perdieron su imponente altura. Todo eso ocurrió cuando miramos el mundo luego de que el sabio Cus nos hablara del cielo olvidado llenándonos el pecho de nostalgia. Entonces fue cuando decidimos emprender el sendero de regreso y cobrar cara a la traición de los demonios que nos habían engañado con su magia. Muchos fuimos los que partimos desde la montaña sagrada hacia distintas direcciones. Y muchos son los reyes que con sus pueblos hiperbóreos buscan desde entonces el camino del cielo. Pero Cus nos había advertido que algunos no llegarían pronto si volvían a ser engañados por los astutos demonios. Mas a nosotros nos dirigió certeramente porque no tenemos otro fin que conquistar el cielo. Nos guía el invencible Nimrod a quien él teme porque su sangre es pura, tan azul como el mar y tan roja como el amanecer de Chamas. Somos un pueblo valeroso como el león y volamos alto como el águila, pero nuestro ojo es agudo y nuestras garras despedazan al enemigo. Somos un pueblo duro que no conoce el perdón y no da tregua en la lucha. Nos conduce Nimrod, arquero como no hay otro en la tierra. Las estrellas lo dibujaron cazando en el cielo. Llevamos con nosotros la piedra verde de Cus para que no volvamos a perdernos. ¿Qué más podemos pedir? Apártense, demonios infernales. Porque aquí un pueblo despierto a quien no podrán atemorizar ni engañar jamás. En guardia, demonios malditos. Porque se ha levantado una raza indómita que os presentará combate a muerte. Hoy el camino ha llegado a su fin. Atrás ha quedado el gran Marcas y el país de Casu, sepultados en las rutas holladas quedaron nuestras mujeres y niños, nuestros ancianos y los mejores guerreros. Todos han caído por la gloria de Cus y por seguir al heroico Nimrod, el jefe que nos conducirá a la victoria, en este o en otros cielos. En Borsippa hemos acampado, para construir la torre más alta del mundo y domar a la serpiente de fuego.
Como nuestro Sigurat no hay otro ni en Babilonia ni en Asur, ni en el lejano Egipto, ni en la tierra de los arios. Desde que el diluvio cubrió la tierra y castigó a los demonios que habitaban las islas de Ruta y Daitia, no se ha visto otra torre igual. Los dioses se alegran por nosotros y los demonios nos temen. ¿Cuánto hemos trabajado para construirla? Oh Isa, este esfuerzo no debe ser vano. La sacerdotisa se hallaba en el mismo sitio, parada frente a la esmeralda de Cus, guardando respetuoso silencio mientras sus ojos bellamente rasgados se mantenían fijos en el sacerdote. Este continuó con su monólogo: hemos venido hasta aquí a morir luchando y tú, dulce princesa, has elegido morir primero para abrirnos la puerta del cielo. Castigaremos a los demonios y vengaremos tu muerte, divina Isa, hija de la serpiente de Venus. Palideció visiblemente la hermosa sacerdotisa cainita, sin embargo sus ojos brillaron fieramente mientras de su boca brotaban estas valientes palabras: el constructor de mundos de ilusión, el infame Enlil, se ha hundido en un sueño eterno, mientras su cuerpo fecundado nace y renace en todo lo existente. Él se ha aliado con los demonios que habitan en Dehung, la ciudad 1000 veces maldita, la ciudad del horror y del engaño cuya séptima muralla posee una entrada oculta en el país de los hombres amarillos. Él ha confiado en los demonios para que prosigan su obra perversa. Y ellos nos han encadenado y nos impiden regresar al mundo de Cus, a donde se encuentra el palacio del verdadero dios HK, cuyo nombre no puede ser pronunciado sin morir. Pero, aunque Dehung está lejos, sus puertas están en todas partes. 7 puertas tiene Dehung y 7 muros lo circundan. La demonia Dolma posee las llaves, pero solo los locos se dejarían guiar por ella. ¿Cómo pondrán sitio entonces los valientes casitas a la fortaleza de Dehung? Si los demonios ya saben de nuestros santos propósitos y si su ojo está clavado en nosotros desde la torre Kampala, lo haremos como nos enseñó nuestro dios Cus, el venusiano, despertando del sueño al miserable Enlil y obligándolo a abrir la puerta del cielo y a tender el puente sobre las lúgubres murallas de Dehung Kampala. Sacerdotes casitas, ved todos que Enlil ha despertado. El dios que duerme es idiota, gusta de flautas y tambores, de danzas y de cantos y que adoren su nombre, pero también desea sangre, pues padre es de ladrones, de sucios pastores y sacrificadores. Solo la sangre pura hará brotar al monstruo de las profundidades. Proceded, sacerdotes, que Isa está dispuesta a morir en la guerra, de todos, la primera. Viajaré por los mundos donde los muertos velan, los demonios acechan y los dioses esperan. Me acompañará Cus, a quien todos respetan. Y en nombre de Nimrod, obligaré a la bestia a que abra las puertas en bien de nuestra gesta. Proceded, sacerdotes, que Isa está dispuesta. En ese momento 3 cosas sucedieron simultáneamente: el sol llegó a su cenit, la música cesó de golpe, inundando los oídos de silencio, y de una puñalada certera el sacerdote cegó la vida de la bella princesa Casita. El cuchillo de jade degolló limpiamente el cuello níveo por encima del collar bicéfalo. 2 sacerdotes sostuvieron el cuerpo exánime mientras la sangre caía a borbotones sobre la brillante gema y se introducía en su hendidura interna, convertida ahora en ávida garganta. Entonces comenzaron a ocurrir las cosas más maravillosas que ojos humanos hubieran contemplado desde muchos siglos atrás. Quienes se hallaban dentro del templo pudieron contemplar una escena terrorífica: al caer la sangre se apagó por un instante la luz que emanaba la esmeralda, pero luego, como una saeta, una columna de fuego se elevó raudamente del piso del templo envolviendo al pedestal y a la gema. El cuerpo de la princesa yacía en el suelo, imposible de ver bajo las impenetrables nubes de vapor geoplasmático que, a cada instante, se hacían más densas. Sin embargo, una imagen espectral, con su misma belleza desnuda, podía observarse claramente junto a la columna de fuego, entregada a una especie de forcejeo. El portento ígneo, que en un primer momento no superaba el espesor de una pata de elefante, era ahora tan ancho como un círculo de 6 hombres. Inicialmente había serpenteado fieramente semejando un infernal ofidio, pero luego, al expandirse, fue adoptando lentamente la inconfundible figura del dragón. Era un dragón flamígero cuya espantosa imagen se hacía a cada instante más nítida, en la medida en que aumentaba el forcejeo con el fantasma de la princesa Isa. Conviene aclarar que solo habían transcurrido unos minutos desde que la princesa expirara hasta el momento en que se materializara el monstruo de fuego. Conviene aclararlo porque a partir de allí todo sucedió demasiado rápido, o quizá los testigos perdieron la noción del tiempo.
De pronto las fauces de aquella bestia primitiva, aquel leviatán, Raab, Vigines o Teuntianat, exhalaron un rugido terrible al tiempo que una enorme llamarada barría la estancia consumiendo y carbonizando a numerosos sacerdotes. Solo los sobrevivientes pudieron observar el increíble espectáculo de aquella bestia de fuego jineteada por la sacerdotisa muerta. La princesa Isa, su fantasma, había trepado a la cabeza del monstruo sentándose entre las aletas triangulares del escamado lomo. Esta audaz acción hizo que el monstruo emitiera el infernal rugido y la mortífera flama. No obstante tal reacción y las feroces sacudidas de la bestia, la princesa repetía imperturbablemente estas palabras: espíritu de Enlil, de él, de Ya y de Il, que fecundas la tierra y produces la vida y engañas a los hombres con tu falsa opulencia y esas ilusorias riquezas que ofreces. Dios, que alguna vez estuviste en lo alto pero que ahora has caído y te has vuelto completamente idiota, no nos encadenes también a nosotros en este universo infernal que has construido imitando el verdadero cielo. Nosotros nos iremos porque ya estamos hartos de ti, de todas tus trampas y de los demonios que te secundan. Abre la puerta del cielo, constructor de mundos. Abre la entrada del antro infernal a donde moran tus cobardes secuaces. Te conjuro a hacerlo, en el nombre del verdadero Dios, Padre de Cus, a quien tú traicionaste. Por HK. Te conjuro a abrir la puerta en nombre de HK. Al oír este bendito nombre, la fiera se replegó instantáneamente hacia el piso del templo, enrollándose en torno a la columna de piedra y metal. Su cabeza, sin embargo, se balanceaba amenazadora sin que este alarde afectara la prestancia de la espectral sacerdotisa, quien se mantenía firmemente tomada de su lomo. El dragón telúrico no demostraba intenciones de obedecer, actitud que llevó a la valerosa princesa a obrar de manera drástica. Inclinándose estiró la mano, haciendo el gesto de tocar su propia sangre en la cuenca repleta de la esmeralda hiperbórea. Acto seguido dijo: esta sangre que hoy ha sido derramada y hacia la cual te has precipitado, Señor de todas las cosas, es mi sangre, una sangre sagrada del linaje de los dioses de Venus. En ella está el recuerdo de nuestro origen celeste y del verdadero Dios, HK. Con su sustancia he untado mis dedos y ahora trazaré en tu frente el signo primordial de HK. Ante él no existe defensa. Te conjuro a que abras la puerta, Enlil, rey de los pastores, por el nombre de HK y su signo sagrado. La princesa dibujó rápidamente un símbolo en la frente del monstruo, y he aquí que el prodigio mayor aún no había sido alcanzado. La horrible criatura de fuego se disparó hacia arriba, como un resorte, atravesando el techo del templo y llevando en su testa a la bella jinete. Quienes estaban afuera, en los pasillos del Sigurat y alrededor de su base, aún hacían silencio, pues solo habían transcurrido unos minutos desde que cesara la música, y porque los terroríficos rugidos que emitía el monstruo, invisible para ellos, bastaban para silenciar cualquier garganta. En el momento que la princesa dibujaba el signo primordial y el dragón se elevaba, un grito de espanto brotó de todas las bocas. Justo sobre el templo, a no mucha distancia de su techo, el cielo se corrió como si se hubiera rasgado una tela. Una negra abertura era ahora claramente visible para todos los que presenciaban el extraño fenómeno. Y lo más curioso y anormal era que el tenebroso agujero ocultaba totalmente al sol, a pesar de que éste, por hallarse mucho más alto, debería verse desde algún ángulo lejano. Sin embargo, nadie vio más al sol, aunque su luz seguía iluminando el mediodía como si estuviera en su cenit. Es comprensible que, sometidos a tan intensas emociones, nadie se preocupara por la suerte del sol, pues, en tanto que el terror había paralizado a los cobardes semitas, los casitas aullaban de furia elevando los puños hacia el cielo. Es que el espectáculo era impresionante y justificaba cualquier distracción. El monstruo de fuego, luego de que la puerta del cielo se abriera, se había transformado totalmente. En un primer momento pareció como si la espantosa cabeza se hubiese introducido en la tenebrosa abertura, ya que solo era visible un cilindro resplandeciente, como un haz de fuego, que surgía del templo y se internaba en las alturas. Pero pronto fue evidente que una metamorfosis estaba ocurriendo, y al cabo de unos segundos, un nuevo prodigio se ofrecía a la azorada vista de los habitantes de Borsippa. Primero se tornó bulboso y se cubrió de protuberancias, mientras cambiaba de color y se teñía de marrón. Luego, muy rápidamente, los bulbos se extendieron hacia afuera y se transformaron en afiladas ramas cubiertas de agudas púas y de algunas hojas verdes. Apenas unos segundos después, era un gigantesco árbol de espino el que se erguía.
Insólitamente, sobre el sigurat del rey Nimrod. Desde la base de la torre solo se veía parte del tronco y del follaje superior, pues la copa parecía perderse adentro de la puerta del cielo, mientras que la raíz permanecía oculta a la vista en el interior del templo. Pero lo que vale la pena destacar es que, no bien se completó la metamorfosis, desapareció todo vestigio de fuego, energía o plasma, y el fenómeno se estabilizó, no produciéndose más cambios. Parecía entonces como si el árbol espino hubiese estado siempre allí. Si no fuera por la siniestra rasgadura del cielo que sugería atrozmente todo tipo de anormalidades y alteraciones del orden natural. Pero nadie dispuso del tiempo suficiente como para horrorizarse. No bien se hubo abierto el cielo, dos figuras corrieron velozmente hasta la última rampa, la que conducía a la terraza del templo, y ya allí, tensaron los arcos apuntando hacia el umbral. Eran Nimrod y Ninurta, el rey y el bravo general, los únicos guerreros que poseían la coraza de metal y que, por eso, avanzaban primero, protegidos por la élite de arqueros. El rey y el general apuntaban sus arcos hacia las tinieblas de la abertura tratando de distinguir un blanco, cuando súbitamente dos figuras emergieron blandiendo sendas espadas. Los demonios, con aspecto de hombre de raza blanca, de 5 codos de alto, parecían flotar en el aire, pero de alguna manera obtenían punto de apoyo pues lograron descargar sus espadas sobre los heroicos arqueros. Las hojas relampaguearon al surcar el espacio, pero rebotaron sin penetrar en las corazas de Nimrod y Ninurta. Sin embargo, el impacto hizo a estos rodar aturdidos por el techo del templo, que hacía las veces de última terraza. Una lluvia de flechas se abatió entonces sobre los demonios inmortales y, aunque muchas de ellas rebotaron en sus corazas, otras tantas penetraron acribillándolos. Cayeron los gigantes malheridos junto al rey Nimrod, quien rápidamente los decapitó, enarbolando sus enormes cabezas ante la enfervorizada muchedumbre. Mientras el rey Nimrod hacía esto y luego arrojaba hacia la multitud el sangriento techo, el general Ninurta, acompañado por parte de la élite guerrera, comenzó a trepar por el árbol enlil que unía el cielo con la tierra. Por primera vez en miles de años un grupo de virias hiperbóreos se aprestaba a tomar por asalto a Chan Chambalá. Rogamos al lector nos permita hacer un alto en el relato, para que podamos expresar en un poema lo que pasa por nuestro espíritu al evocar la última gesta maravillosa de aquel pueblo hiperbóreo que sabía lo que hacía en medio de un mundo que era pura confusión. Luego retomaremos nuevamente el relato en el preciso momento en que los guerreros de Nimrod se apretaban a invadir el umbral de la iniciación sinárquica. Valerosos guerreros casitas. Vuestra hazaña iluminará eternamente a todos los pueblos hiperbóreos que decidan tomar el cielo por asalto y regresar al origen primordial del que Jehová Satanás nos ha privado. Porque ellos combatieron a los demonios y despertaron del gran engaño, pero hasta ahora nadie ha logrado igualar la gloria de Nimrod, el derrotado. Por eso los que aquí quedamos debemos intentarlo nuevamente junto a Cristo Lucifer, el enviado. El dios de los que pierden durante el Kali Yuga y sus monjes guerreros, los siddhas hiperbóreos que esperan el momento designado en que 12 hombres de la sangre más pura se reúnan al final del Kali Yuga en suelo americano. Entonces el Graal será encontrado y luego de 1000 años de traiciones caerá la venda de los ojos, despertando. La puerta nuevamente será abierta y Chan Chambalá con sus demonios será definitivamente aniquilado. Pero hasta ahora nadie ha logrado igualar la gloria de Nimrod, el derrotado. Es cierto que pocos lo intentaron, algunos íberos, algunos celtas, troyanos, aqueos, dorios o romanos, muchos godos y muchos germanos. Pero nadie hasta ahora ha logrado igualar la gloria de Nimrod, el derrotado. Tal vez en Montsegur los cátaros o los caballeros teutones de Federico II o en Staufen, o el más grande de todos, nuestro Führer, con su eje mágico y un pueblo valeroso que ante nada retrocede, ¿acaso él como nadie la ha buscado?